texto en lista de presentación. A continuación tendremos a la auto Barbie, tendremos, bueno, sí, es una Barbie también, pautas diagnósticas de COVID-19 en niños, de la doctora Ana María Santos, infectólogo infantil, médico cirujano de la Universidad de Oriente, pediatra poricultor e infectólogo egresada del Hospital de Niños JM de Los Ríos, Universidad Central de Venezuela, infectólogo pediatra del Hospital Ruiz y Páez, docente de pre y posgrado en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente. La doctora Ana María Santos nos hablará de pautas diagnósticas de COVID-19 en niños. Buenas tardes, doctora Santos, bienvenida, adelante. Hola, buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta oportunidad. Bueno, por muchas razones. En primer lugar, compartir con ustedes lo que es el Día del Médico en Venezuela ante estas circunstancias difíciles, pero que no han impedido que nosotros nos reunamos por estas vías. Y en segundo lugar, en forma muy especial, para hacer un justo y merecido homenaje al doctor Jesús Villarroel, quienes somos de la zona y egresamos de estas casas, de esta escuela, podemos reconocer su valor y su importancia. No hay prácticamente algún pediatra en esta zona que no haya tenido contacto e inspiración dentro de la pediatría, gracias al doctor, y quienes ejercemos la docencia de alguna forma nos empeñamos en mantener ese legado. Bueno, vamos a hacer un paseo sobre las pautas diagnósticas de COVID en niños, utilizados en muchas partes, una recopilación de varias pautas en diferentes países, pero más que todo haciendo énfasis en los aspectos diagnósticos, tanto clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Desde que empezó la primera conferencia que en particular yo dicté sobre COVID fue justamente hace un año, todavía no habían sido reportados los primeros casos en Venezuela, y fíjense cómo esto ha causado estragos a nivel mundial. Realmente nuestros números no son tan elevados, tal vez relacionados por la escasez de pruebas diagnósticas que hacemos, que realmente vamos a hacer diagnóstico o vamos a Se cortó la conexión de la doctora Santos. Vamos a ver cómo podemos hacer para volverla a conectar. Si la doctora Ciroyi Villarruel tiene su conexión, su presentación, mientras la doctora Santos arregla su conexión, ¿sería posible? Doctora Ciroyi, si está oyendo, puede conectar su presentación y comenzarla. Ya la doctora Ciroyi está comenzando su presentación, mientras la doctora Santos arregla la de ella. ¿Será que se le fue internet? La doctora Ciroyi Villarroel es una de las otobarbis que nombró Unidades. Ella es otorrino infantil egresada del Hospital de Niños JM de Los Ríos en la Universidad Central de Venezuela. Es adjunto docente del servicio de otorrino del Hospital de Niños y tiene su ejercicio privado en el Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes del Grupo Médico Santa Paula. Nos complace esta tarde que nos hable sobre manifestaciones de ORL en el paciente pediátrico con la COVID-19. Adelante, doctora Ciroyi, bienvenida a este evento para su papá. Carlos, por favor.
Adelante, doctora, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, escuchamos alto y claro y la vemos muy bien. Hola, Adelante. Escuchamos bien, doctora, ¿no nos escucha? no los escucho. Usted se oye bien, tiene sonido, tiene buen sonido. No los escucho. Prenda los micrófonos, a ver. Ambas nos escuchamos bien. Maximice la presentación. Doctora, por favor. Ok, ahora sí creo que los escucho. ¿Me escuchan? La escuchamos bien, doctora, adelante. Ok. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí saludándolos a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación y sobre todo por este homenaje y distinción que le están haciendo a mi padre. El día de hoy me corresponde hablarles sobre las manifestaciones otorrinolaringológicas en el paciente pediátrico con COVID-19 y en base a la evidencia clínica y evidencia científica, sabemos que el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, es un virus respiratorio causante de la enfermedad COVID-19. Se ha determinado que el 83% de los pacientes confirmados para COVID-19 cursan con manifestaciones en la esfera ORL. De allí la importancia de traer este tema a colación. El impacto de la infección por SARS-CoV-2 en niños es claramente diferente al que se observa en adultos. Al inicio de la pandemia, el CDC de Estados Unidos reportaba una incidencia baja en menores de 18 años, aproximándolos a un 2% de los casos. Actualmente los niños representan aproximadamente un 15% del total de casos reportados. La prevalencia en niños sigue siendo menor en comparación con los adultos y el curso de su enfermedad sigue siendo leve o benigno comparando la magnitud en la enfermedad de adultos. La mayoría sigue siendo asintomático, pausisintomático o cursa con síntomas leves. Son susceptibles y transmisores y la mayor parte de su diagnóstico se hace porque son contacto de un adulto infectado. Los mecanismos de transmisión son ampliamente conocidos: la inhalación, aspiración de microgotas por aerosolización y el contacto con las secreciones de un huésped enfermo. ¿Okay? Estos mecanismos de transmisión están íntimamente relacionados con la fisiopatología de las manifestaciones ORL, en vista que se sabe que este virus SARS-CoV-2 invade las vías respiratorias superiores, incidiendo específicamente en la mucosa nasal, y todo el comportamiento y la variedad de manifestaciones clínicas van a depender de la respuesta inmunológica del paciente. Entonces el virus invade mucosa epitelio nasal sobre células específicas, se replica con alta carga viral, produciendo infección primaria y posteriormente propagación a distancia. También conocemos la clasificación de los estadios clínicos y patológicos del COVID, pero hay que destacar que los síntomas o manifestaciones ORL aparecen específicamente a nivel del estadio 1 o infección temprana debido al mecanismo de transmisión. Y hay que acotar que estas manifestaciones podrían limitarse a esta etapa con luego una remisión espontánea, pero sin embargo estos síntomas pueden evolucionar a los siguientes estadios clínicos hasta inclusive dejar secuelas. El espectro de la enfermedad COVID es muy variado y va a depender de las condiciones del paciente, el momento cronológico de la enfermedad y la carga viral infectante. COVID-19 en la población pediátrica se expresa con síntomas y signos clasificados según frecuencia de presentación. El cortejo sintomático COVID-19, ampliamente conocido, por supuesto que cursa con una predominancia de síntomas respiratorios, dentro de los cuales se incluyen los ORL. Estos síntomas ORL se pueden presentar como parte del cortejo sintomático COVID-19
o con manifestaciones aisladas. Entonces, para abordar específicamente las manifestaciones otorrinolaringológicas en el paciente pediátrico con COVID-19, debemos referir que estas solemos clasificarlas en rinosinusales y orofaringias, otológicas y laringias. En cuanto a las rinosinusales y orofaringias, debo decir que son las más frecuentes y tempranas y que por lo general pueden pasar desapercibidas porque suelen ser confundidas con otros cuadros respiratorios causados por alergias, virus o bacterias. Se destacan la congestión o obstrucción nasal, la rinorrea, que específicamente es poco secretante en estos casos. Además, la odinofagia y las alteraciones del olfato y gusto. Estas manifestaciones están dadas entonces por el compromiso inflamatorio e infeccioso que produce el virus al incidir específicamente en la vía aérea superior, produciendo así una inflamación de mucosa nasal, rinofaringia y orofaringia, generando a su vez cuadros compatibles con rinitis, faringitis y rinofaringitis. Dentro de todas estas manifestaciones, es importante destacar o hacer mención de las alteraciones del olfato y el gusto que cada vez más se están diagnosticando en la población pediátrica. Las alteraciones olfatorias y gustativas son la manifestación neurológica más común del SARS-CoV-2. Entre los trastornos del gusto que encontramos frecuentemente destaca la anosmia e hiposmia, y dentro de los trastornos del gusto, disgeusia y ageusia. Predominantemente, hasta en un 80% de los casos, los pacientes cursan con anosmia como síntoma inicial único y hasta en un 60% de los casos con disgeusia. Es por esto que hay que destacar que son considerados actualmente síntomas que pueden ser marcador precoz e indicador temprano de infección por COVID-19. Estos síntomas, tanto la anosmia, hiposmia, disgeusia y ageusia, están íntimamente relacionados. Y esta interrelación está producida por la inflamación simultánea que se produce en los quimiorreceptores. Como les dije previamente, pueden ser síntomas iniciales únicos, aislados, asociados o no a los sugestivos de COVID-19. Son indicador o predictor de la enfermedad, aparecen generalmente en la fase temprana o también pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad. Son temporales y transitorios en la mayoría de los casos. La recuperación suele ser espontánea porque desaparecen en 1 a 2 semanas por lo general. Sin embargo, se han encontrado casos en los que puede persistir tras la resolución de los síntomas y ya son considerados como secuelas. Se detuvo de nuevo la conexión. La doctora salió. Esperemos un momento a ver, por favor. La doctora se salió. La doctora Santos está en sala. Esperemos un segundo, por favor, a ver si la doctora se reconecta.
La doctora Villarruel se está conectando nuevamente. Ya vamos a seguir. Por favor, esperen un momento. Ese es el problema de las conexiones del internet. Sí, no funciona. Doctora Santos, usted está aquí, tiene la presentación. Sí. ¿Aló? Hola. Sí. Adelante, doctora Santos, si tiene la presentación, puede continuar usted por donde iba. Sí, vamos a continuar. Bueno, me disculpo, cosas que pasan, pero vamos a hacer el intento de continuar. Bueno, independientemente de los números tan elevados que existen a nivel mundial, obviamente los casos pediátricos, como podemos ver acá, siempre son bajos en relación primero al número de presentación en gravedad y en hospitalizaciones y también de muerte. Esto hizo creer, tal vez en una primera oportunidad, que los niños no se enfermaban. Mas, sin embargo, lo que nos ha enseñado esta pandemia, cómo va evolucionando el comportamiento de la misma y las nuevas manifestaciones clínicas que se van presentando, hemos visto incluso cómo han aparecido síndromes específicos de pediatría asociados a COVID, que es el caso del PIMS. Para recordar las rutas de transmisión, esto es altamente conocido con todos, pero lo importante de conocerlas más bien es saber cuáles son los mecanismos de prevención, lo que es la utilización de las mascarillas, que ha demostrado una gran utilidad cuando son bien utilizadas, el distanciamiento físico, el lavado de las manos, pero básicamente va a ser el inicio de la vacunación masiva, tanto adultos como niños, lo que realmente va a poner fin de alguna manera a esta pandemia y va a permitir nuevamente que volvamos a una normalidad relativa. Para esto falta lo que indique la ciencia, pues entonces nosotros como pediatras debemos ser defensores de estas medidas y sobre todo de las vacunas seguras. Las manifestaciones clínicas de COVID son invariables en relación a la presentación, más sin embargo siempre en pediatría van a ser manifestaciones mucho más leves, más sin embargo no quiere decir que los niños no puedan presentar manifestaciones clásicas. Recordemos que el periodo de incubación es de 1 a 14 días, aproximadamente hacia el quinto, séptimo día del contacto es cuando comienzan a presentarse las primeras manifestaciones clínicas, que en los primeros síntomas clásicos involucrados o descritos se referían a la fiebre, que generalmente no es muy elevada, los síntomas respiratorios altos y bajos, cefalea, la dificultad para respirar, que es un signo de gravedad obviamente, y la presencia, sobre todo en las edades pediátricas, de manifestaciones de tipo gastrointestinal como náuseas, vómitos y diarrea. Sin embargo, a medida que fue avanzando, se observaron un gran abanico de otro tipo de manifestaciones, entre las cuales resaltan las de origen dermatológico, asociadas altamente a lo que son las edades pediátricas, la presencia de exantemas, ya sea en el momento agudo de la infección o como una manifestación del síndrome multiinflamatorio sistémico post-COVID de la infancia, la presencia de petequias, urticarias, vesículas y otras manifestaciones dermatológicas. Igualmente, las alteraciones cardíacas, tanto en el momento agudo como post, y además de esto, en las manifestaciones que pueden ocasionar a este sistema como parte de una secuela, la cual vamos a observar más adelante, porque digamos que aún con toda esta presentación estamos viendo cómo se va a comportar esta enfermedad. Incluso en los pacientes asintomáticos pueden describirse secuelas de tipo cardiovascular y en otros sistemas más adelante. Igualmente, las afectaciones multisistémicas endocrinos, gastrointestinales, neurológicas, tromboembólicas, que no son frecuentes en la infancia, más sí las hepáticas y las renales, que pueden observarse en pacientes pediátricos. De esta manera se describen 5 fenotipos clínicos de la COVID-19.
En primer lugar, un fenotipo inicial o virásico, digamos clásico, que es el más frecuente en la infancia, con afección de los epitelios de las vías respiratorias altas y bajas, manifestados con síntomas respiratorios, con tos que normalmente no es productiva, congestión nasal, odinofagia y anosmia, así como fiebre febrícula, artromialgia, cefaleas, ageusia y diarreas. Posteriormente viene un fenotipo inflamatorio con repercusión respiratoria, está presente aproximadamente en un 20% de los pacientes, de un 10 a un 20% de los pacientes, no es frecuente en la infancia, pero sí se observa en los casos más graves. En este momento nosotros vamos a observar ya el típico paciente con una neumonía bilateral que en muchas ocasiones amerita el soporte ventilatorio. Están los fenómenos de hipercoagulabilidad y trombóticos, no frecuentes en la infancia, asociados a tromboembolismos pulmonares e incluso trombosis venosas profundas. El fenotipo con inflamación cutánea y vascular y el fenotipo con lesiones pulmonares inflamatorias reactivas o fibrosis pulmonar ya como secuela. El PIMS, el síndrome multiinflamatorio sistémico de la infancia o pediátrico asociado a COVID, se relaciona con el fenotipo con inflamación cutánea y vascular. Vamos a ver que para nosotros es muy sencillo tal vez hacer diagnóstico de COVID severo o hacer diagnóstico incluso de COVID leve en un contexto epidemiológico, pero como pediatras lo que nunca podemos dejar de pensar es el PIMS, porque esto sí puede comprometer la vida del paciente, incluso producir secuelas importantes. Entonces, si reconocemos rápidamente cuáles son las definiciones de los casos de la OMS, no se han modificado en el sentido de que persisten los mismos criterios diagnósticos, sin embargo, se ha dado una gran importancia a lo que es la asociación de la clínica con el momento epidemiológico que estamos viviendo. Entonces, de esta manera, los casos clínicos asociados a fiebre y tos y 3 o más de los siguientes: debilidad, fatiga, cefalea, mialgia, dolor de garganta, síntomas respiratorios altos y bajos, anorexia, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y alteración del estado mental. Y además de esto, el contacto epidemiológico en el contexto de contactos intradomiciliarios, familiares e incluso laborales. Y fíjense que aún en ausencia de una prueba diagnóstica podemos hacer diagnósticos presuntivos de COVID en la infancia con el simple hecho de conocer cuál es el momento epidemiológico que está viviendo nuestro paciente. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Ya, sí, Ok. doctora, la escuchamos perfecto. Puede continuar. Muchas Ay, gracias. Puede no se me continuar. cansen, por favor, qué vergüenza, no se me cansen. No, no es culpa suya, doctora, no es culpa suya. Bueno, entonces, obviamente, asociados a los cambios paraclínicos, incluido la imagen de la imagenología respiratoria. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones especiales de la COVID-19 en niños? Es importante remarcar que los niños y adultos jóvenes suelen presentar manifestaciones leves y en muchos casos la infección puede ser asintomática, mas esto no significa que no puedan presentar secuelas a largo plazo. Existen datos limitados en relación a la patogenia y severidad, pero todos los reportes implican, primero, menor gravedad de la sintomatología, menor cantidad de hospitalizaciones e ingresos a UCI, y la severidad es mayor en los niños menores, especialmente en niños menores de 3 meses, incluso 1 año, o pacientes con patologías previas. Entonces, ¿cuáles son estas patologías que ensombrecen el diagnóstico en las edades pediátricas? Obviamente la edad, menores de 3 meses, cualquier alteración desde el punto de vista pulmonar, alguna cardiopatía congénita, enfermedades neuromusculares, pacientes desnutridos, anemias o con hemoglobinopatías, inmunodeficiencias, diabéticos, entre otros. Y además de esto, hacer una énfasis especial en el diagnóstico, en la sospecha diagnóstica de lo que será el síndrome inflamatorio multisistémico en niños o el PIMS. Entonces, aspectos diagnósticos relacionados también con estos pacientes van a modificarse en caso de que se trate de casos leves o graves. Hacer el diagnóstico de casos graves es muy sencillo.
ya que todos estamos pensando en COVID. Sin embargo, los casos leves son los más difíciles de diagnosticar, y aquí es que es importante hacer el diagnóstico, ya que tal vez no tendrá una influencia fundamental dentro de lo que puede ser la actitud terapéutica, más sí en el aislamiento y el contacto epidemiológico de otros pacientes o otras personas que pueden ser susceptibles, llámese padres, abuelos, cuidadores, maestros, y que bueno, que sí pueden ser sujetos de complicaciones especiales. Entonces, el cuadro clínico, en los casos leves no siempre está presente la fiebre, puede haber sintomatología respiratoria alta y baja y algunas manifestaciones de tipo gastrointestinal. Normalmente esto es una infección que tiene un curso corto, en el sentido de los casos leves, es autolimitado y muchas veces asintomático. Sin embargo, la persistencia de fiebre durante más de una semana o de difícil manejo va a ensobrecer el pronóstico de este paciente. En el caso de la hematología, nosotros vamos a ver que la linfopenia progresiva es un signo de mal pronóstico, que la PCR y la procalcitonina se pueden encontrar elevadas, sobre todo en casos de sobreinfección bacteriana, y en la bioquímica nosotros vamos a observar en los casos severos elevación de las transaminasas, de las enzimas musculares, mioglobina, dímero D y coagulopatías, aumento de urea y creatinina por la falla renal, además de las manifestaciones imagenológicas que podemos observar en un momento determinado. El síndrome multiinflamatorio sistémico o síndrome inflamatorio multisistémico, perdón, se ha relacionado, o sus criterios diagnósticos, de acuerdo al CDC, son personas menores de 21 años de edad con fiebre, con evidencia paraclínica de inflamación, evidencia de enfermedad severa con hospitalización, con más de 2 órganos o sistemas involucrados, que involucran sobre todo el sistema cardiovascular, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico o neurológico. Pero sin embargo, debemos excluir cualquier otro diagnóstico posible para poder asociar la presentación de este síndrome con el antecedente de COVID. Esta fiebre debe ser mayor de 24 horas y que incluye estos marcadores inflamatorios, pero no están limitados al incremento de la PCR, de la velocidad de sedimentación globular, el fibrinógeno, la procalcitonina, el dímero D, la ferritina y otros marcadores inflamatorios. La presencia de neutrofilia, linfopenia e hipoalbuminemia pueden ayudar a hacer el diagnóstico preciso del PIMS. Además de esto, tenemos que tener el antecedente epidemiológico o demostrado a través de una prueba virológica o serológica en ocasiones, dependiendo de las políticas del centro en particular. Normalmente esto ocurre entre 2 y 4 semanas después del antecedente de la infección por COVID, que no necesariamente tiene que haber sido una infección severa, muchas veces puede haber sido una infección asintomática y dejar esta complicación en niños que sí amerita una rápida actuación diagnóstica y terapéutica. Este es un estudio de vigilancia en Estados Unidos, donde vemos todos los órganos involucrados, los más normalmente o más frecuentemente involucrados en el PIMS. Y recordar que, bueno, este caso es un neonato de 21 días, fue publicado en Lancet la semana pasada, el 3 de este mes, de un síndrome inflamatorio multisistémico en un neonato temporalmente asociado con exposición prenatal, donde nosotros observamos que además de toda la clínica se manifestaban estas manifestaciones de coagulopatía a nivel cutáneo, paciente tratado con la terapia convencional con una evolución favorable. Entonces, nosotros podemos ver esto en cualquier paciente, pero en un momento como el que tenemos que tener la sospecha del antecedente de COVID. Entonces, la presentación clínica de este síndrome varía, pero típicamente incluye fiebre persistente, dolor abdominal, vómitos, diarreas, exantemas, lesiones mucocutáneas y marcadores inflamatorios como los que ya hemos mencionado. Y los criterios diagnósticos desde el punto de vista paraclínico involucran todas estas evaluaciones, todos los marcadores de inflamación, las pruebas de PCR moleculares o antigénicas para hacer el diagnóstico retrospectivo de la presencia de la infección o serológicos en el caso de que sea necesario, y además la evaluación multidisciplinaria que debe siempre incluir la presencia de un cardiólogo dentro del equipo de trabajo para la realización del ecocardiograma o electrocardiograma, porque ya conocemos con una enfermedad parecida al Kawasaki con todas las implicaciones desde el punto de vista cardiovascular que pueda tener. Dentro de su diagnóstico se solicitan para ver daño miocárdico, las enzimas cardíacas y también la cuantificación del péptido natriurético tipo B. Sin embargo, a pesar de que es muy importante hacer los diagnósticos clínicos y epidemiológicos, nosotros nos tenemos que empeñar y hacer énfasis en que el diagnóstico adecuado debe ser a través de pruebas virológicas. Y estas pruebas virológicas de las que podemos disponer es la reacción de polimerasa en cadena, tal vez
más difícil en cuanto a los accesos, o las pruebas antigénicas que se están desarrollando y que están disponibles en algunas localidades. Son las recomendadas para hacer el diagnóstico de la infección aguda y deben ser practicadas en todos los pacientes que nosotros sospechemos, incluso en los niños, ya sean sintomáticos o no, que han estado en presencia del riesgo de la infección por coronavirus. Las pruebas diagnósticas entonces disponibles, hablando básicamente de lo que es el diagnóstico microbiológico como tal, estamos hablando de pruebas moleculares como la PCR, que detecta la presencia del ARN viral indicando infección. Tenemos las pruebas antigénicas que detectan precisamente lo que son los antígenos virales y están relacionadas por las proteínas que conforman la estructura viral. Y las pruebas serológicas, que detectan la IgM y la IgG contra el virus, indicando infección pasada, útil para la vigilancia epidemiológica e identificación de posibles donantes del suero convaleciente, pero por la dinámica errática en el comportamiento de los anticuerpos no se recomienda para hacer el diagnóstico agudo. Sin embargo, en nuestro contexto Venezuela, nosotros vamos a buscarle alguna utilidad, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, las pruebas moleculares o la reacción de polimerasa en cadena está basada, es la prueba de gold estándar para hacer los diagnósticos a nivel mundial. ¿Okay? De hecho, las pruebas antigénicas positivas siempre deberían confirmarse a través, o negativas deberían confirmarse a través de una reacción de polimerasa en cadena. Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección, porque esto tiene un comportamiento y existen falsos negativos, como sea la poca cantidad de la muestra o errores técnicos en la manipulación en la toma de la muestra, infección tardía, ya que posterior a los 14 días disminuye la carga viral y por lo tanto disminuye la posibilidad de aislamiento del ARN viral, la manipulación inadecuada y las razones técnicas. Está indicado siempre que se sospecha de infección aguda. Normalmente son muestras altas, nasofaringeas o bajas, dependiendo de la gravedad del paciente a través del lavado broncoalveolar o el aspirado traqueal, pero incluso se han demostrado la presencia del ARN viral en otro tipo de muestras como orinas, heces e incluso sangre, aunque con mucha menor sensibilidad. La sensibilidad y la especificidad de la prueba es alta, por lo cual la convierte en la prueba diagnóstica por excelencia y va a estar positiva antes de la presencia de los síntomas, con un máximo rendimiento diagnóstico hacia los 7 días de la infección, para después disminuir la posibilidad de aislamiento, que entre sus aspectos negativos serán los costos. ¿Okay? Luego del día 14 es poco probable que se obtenga el ARN viral, es una técnica más compleja, en muchas ocasiones retarda lo que es la posibilidad de la expresión o del diagnóstico. ¿Okay? Sí, recordando siempre que un resultado negativo no excluye el diagnóstico en un contexto epidemiológico con una sintomatología sugestiva. Lo ideal sería repetirlas en 24 y 48 horas. Además de esto, tenemos las pruebas antigénicas, también indicadas para el diagnóstico de la infección aguda. Las muestras son básicamente nasofaringe y tienen una sensibilidad aceptable, sin embargo es menor a la de la PCR, con una alta especificidad. También existe la posibilidad de falsos negativos, por lo cual deben siempre confirmarse a través de la reacción de polimerasa en cadena. Puede ser entonces necesaria siempre esta confirmación con pruebas moleculares, es más económica, con resultados rápidos y ha permitido el desarrollo de pruebas caseras. Fíjense que aquí ambas están detectables. El 0 indica el momento de inicio de la sintomatología. Una semana antes ya pueden empezar a aislarse casos positivos por cualquiera de las dos pruebas. Tienen un máximo después de los 7 días del contacto para disminuir progresivamente. El rendimiento o la posibilidad de detección de la prueba antigénica es mucho menor en tiempo en relación a la PCR. Por otra parte, están las pruebas serológicas, tal vez de las que más disponemos. Sin embargo, ninguna guía actualmente recomienda hacer diagnósticos exclusivamente por técnicas serológicas y eso lo tenemos que tener muy presente. Sin embargo, también tenemos que aprender a interpretar los resultados de estas pruebas. La indicación es básicamente la detección de una infección pasada, alguna utilidad diagnóstica en la infección aguda. Las muestras pueden ser por suero, plasma, saliva y otros fluidos.
es útil en la vigilancia epidemiológica. Los falsos negativos se deben a la baja sensibilidad, sobre todo en la primera semana de los síntomas, y falsos positivos pueden ocurrir por reactividad cruzada a otros coronavirus que pueden haber estado presentes durante toda la vida del paciente. ¿Okay? Hay un incierto conocimiento sobre la persistencia de las inmunoglobulinas. Se conoce que la IgM empieza a elevarse luego de los 5 o 7 días de la infección y la IgG comienza a elevarse posteriormente. Continuamos. En este gráfico podemos observar que realmente el aumento de los títulos de anticuerpos, tanto en IgM, que son los morados, como en las IgG, que son los azules, inician a partir del 7º al 10º día. Por lo tanto, una prueba serológica realizada antes de los 10 días probablemente no vaya a ofrecer resultados adecuados. Y aquí este es un cuadro que permite de alguna manera hacer una interpretación en relación a las técnicas, a los valores de IgM o IgG, si realizamos técnicas serológicas, pero fíjense que siempre deben ser interpretados a la luz de un resultado de PCR. ¿Okay? De esta manera, en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a través de su boletín, estableció algunas pautas, entre las cuales están que el diagnóstico de la COVID-19 se basa en la presencia de manifestaciones clínicas, alteraciones biológicas gasométricas y cambios radiológicos característicos, que deben confirmar siempre con la detección microbiológica del virus, ¿okay? A través ya sea de una prueba molecular o una prueba antigénica. En ciertas situaciones, como tal vez sea la mayoría de nuestros centros, sobre todo al interior del país, el diagnóstico se pudiese valorar entonces una prueba serológica como la IgM, pero tenemos que tener en consideración que el comportamiento es errático en relación a los anticuerpos. ¿Okay? Se puede aceptar el diagnóstico inicial del COVID-19 si el paciente presenta síntomas compatibles junto a cambios analíticos y radiológicos típicos en un contexto epidemiológico adecuado como el que estamos viviendo actualmente. Y finalmente, este es un algoritmo del CDC donde habla sobre cómo debe ser el manejo de las muestras en relación a si están positivos o negativos, y la conclusión de todo este cuadro es que todos deben ser confirmados a través de las técnicas moleculares. Por lo tanto, como conclusión, entonces la sospecha de COVID-19 aún en niños siempre debe estar presente en base al contexto epidemiológico que vivimos actualmente. Siempre precisar pruebas virológicas para el diagnóstico y aunque en general no reviste gravedad, debe ajustarse y pensarse siempre en la sospecha de PIMS ante signos sugestivos. Bueno, me disculpo por lo interrumpido de la intervención. Todos estamos en Venezuela, sabemos cómo funciona todo esto. No, esto no es Ciudad Bolívar. Estas son imágenes de Carúpano en honor de nuestro epónimo, el doctor Villarroel, a quien nos une el respeto, la admiración y la amistad sobre todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Santos. El doctor Villarroel le gustó muchísimo ver las fotos de Carúpano. Su ciudad dice que fue excelente su intervención. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros la doctora Villarroel nuevamente. Disculpen, en realidad no es culpa de las doctoras. Nuestro sistema de interconexión no escapa a lo que nosotros vivimos todos aquí. Pues esto es lo que tenemos. La doctora Villarroel, si ya está lista, puede continuar. Muchas gracias, doctora. Adelante, adelante, continúe, adelante. Hola, bueno, nuevamente les saludo y lamento la interrupción. Para darle continuidad a mi conferencia retomo, y habíamos quedado en que dentro de las manifestaciones rinosinusales y orofaringeas, consideramos que los síntomas anosmia, hiposmia, digeusia y ageusia son marcadores y predictores de enfermedad por COVID precozmente. ¿Ok? Habíamos hablado que estos síntomas se interrelacionaban por la inflamación producida simultáneamente a nivel de quimiorreceptores.
aparecen en la fase temprana o en el transcurso de la enfermedad, son temporales, transitorias en la mayoría de los casos y la recuperación suele ser espontánea. Desaparece en 1 a 2 semanas generalmente. Sin embargo, estos pueden persistir tras la resolución de los síntomas como una secuela, es decir, pueden persistir hasta más de 3 meses. Las alteraciones olfato-gustativas son más frecuentes en adolescentes de 15 a 17 años. Múltiples hipótesis han querido dar explicación. Doctora Villarroel, disculpe que ¿Sí? me interrumpa. No estamos Bien. viendo la conferencia. ¿Puede poner, por favor, la conferencia a compartir? No la estamos viendo, solo lo vemos a usted. Disculpe. Vamos a compartir la pantalla. Abajo, botón verde. Aún no la comparto. Listo. Todavía no vemos, pero pareciera que se está cargando. Esperemos un segundo que se cargue. Ahora sí la vemos, por favor póngala full, escoja la diapositiva con la que está hablando para que la ponga full screen. Sí, pero a mí me aparece como que ustedes están viendo la conferencia. Eso quiere decir que está abierta 2 veces la presentación. Sálgase de esa presentación y vuelva a entrar. Ahora tenemos un escenario donde están todas las diapositivas en la presentación. Sálgase de la presentación que está compartiendo para que entre a la otra presentación. Excelente, muy bien. Poco a poco le vamos a llegar. ¿Me está oyendo, doctora? ¿Me oye? ¿Aló? Doctora Villarroel. La doctora Villarroel creo que se salió. Revisen por favor si la doctora Villarroel se salió. La doctora Villarroel se salió. Bueno, mientras la doctora Villarroel vuelve a entrar, no está, vamos a esperar un minuto a ver si te podemos ver. Ok, la doctora Villarroel aún no está. De momento lo que vamos a hacer es darle continuidad a nuestro ciclo de conferencias para que ella cuando le corresponda pues comience nuevamente. Le corresponde el tema manejo hospitalario del niño con desnutrición aguda severa a residente de pediatría de 3er año, doctor Miguel E. Narváez, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente y está ahorita en este momento en el servicio de retén de perinatología y con mucho gusto nos está acompañando a presentar la tarde de hoy esta ponencia. Con ustedes, el doctor Miguel Narváez. ¿Está en cámara el doctor Carlos? Buenas tardes.
Ante todo quiero felicitar al doctor Villarroel por ser el epónimo en esta conferencia, por su larga trayectoria. Feliz de conocerlo, pues es fundador del posgrado en el que estoy actualmente. Y agradecerle también a la sociedad por permitirme participar, darle participación a los residentes de los posgrados en esas conferencias. Muchas gracias. En la tarde de hoy vamos a seguir con las conferencias y vamos a hablar un poco sobre el manejo hospitalario del niño con desnutrición aguda severa. Debemos mencionar que la desnutrición en niños es algo que viene pasando desde que la humanidad existe. A pesar de que tenemos cifras mundiales muy alarmantes, como que más de 20 millones de niños en el mundo sufren de esta afección y 1/3 de las muertes están relacionadas directamente o son causas directas de la desnutrición, estas cifras son aún más alarmantes en nuestro país. Principalmente lo vemos nosotros día a día en nuestros hospitales. Y es lastimoso que la mortalidad de niños menores de 5 años sobrepase, como ya mencionado en otras conferencias, el 30% relacionado a la desnutrición. Sabemos que en vista de que esta patología es de vital importancia o la OMS desarrolló en 1999 directrices viables, alcanzables y sostenibles que en nuestro medio no fueron posibles alcanzar, pero el Instituto Nacional de Nutrición las adaptó y siguen siendo aún de difícil adaptabilidad a nuestro medio, a nuestra realidad venezolana, debido a ya lo que hemos mencionado, que es nuestra realidad socioeconómica en Venezuela. Podemos definir la desnutrición aguda severa como un trastorno médico-social de elevado riesgo de mortalidad, caracterizado por un déficit en el peso talla de menos de 3 desviaciones estándar o una puntuación Z para el peso talla en -3 o una circunferencia media braquial izquierda de menos de 115 milímetros, acompañado o no de edema bilateral de origen nutricional con reservas funcionales reducidas con pérdida de la homeostasis. Es decir, que los pacientes desnutridos agudos severos pueden o no presentar complicaciones clínicas. Aquí vemos un instrumento fácil de fácil utilidad para establecer el diagnóstico de manera rápida y sencilla de la desnutrición aguda severa. Debemos también mencionar rápidamente que existen diferentes tipos de desnutrición aguda severa, como lo son el marasmo, cuya principal característica clínica es la emaciación. Aquí vemos un paciente típicamente con la clínica del marasmo. Y tenemos también el kwashiorkor, cuyas principales características clínicas son el edema generalizado y las peladas. Con la presentación clínica de la desnutrición aguda severa que vemos con mayor frecuencia en nuestro medio, en nuestro hospital Pujipae, es la mixta, tipo kwashiorkor marasmática. Y esta es de vital importancia mencionar que son las de mayor difícil manejo, sobre todo en cuanto al manejo de la deshidratación en estos pacientes. Tenemos diferentes criterios a seguir para establecer si el paciente amerita o no hospitalización, y según el Instituto Nacional de Nutrición, todo paciente desnutrido agudo severo es candidato a ser hospitalizado, sobre todo si presenta edema bilateral. Y según la OMS, los pacientes desnutridos agudos severos solo deben ser hospitalizados si presentan algún tipo de complicación médica que no pueden ser manejados desde el punto de vista ambulatorio o si no se les puede garantizar la alimentación a dichos pacientes. En cuanto a la conducta inicial, si no nos encontramos en un centro de salud especializado, es establecer si el paciente tiene o no un grado de desnutrición severa y si presenta o no complicaciones. En este caso, debemos referir a un centro de salud más especializado. Y luego de haberse cumplido la etapa de recuperación y rehabilitación de 7 a 15 días, debe ser referido para manejo ambulatorio en el servicio del SER. Lo principal que debemos hacer cuando nos llega un paciente desnutrido agudo severo es lo que debemos hacer con todo tipo de paciente pediátrico que nos llega a la consulta. Hacer un adecuado interrogatorio para poder establecer la causa de la desnutrición y establecer también los factores de riesgo que pueden provocar dicha desnutrición o establecer recaídas en los pacientes. Realizar un examen físico adecuado para establecer comorbilidades en dichos pacientes y los exámenes complementarios. En nuestro medio es de vital importancia
realizar HIV y malaria, pues muchos de los pacientes desnutridos que vemos en nuestro medio, en nuestro hospital Bujipay es bastante frecuente, tenemos pacientes desnutridos HIV positivo y esa es la principal causa. O en los pacientes desnutridos agudos severos también se pueden presentar con malaria, pues estamos en una zona endémica y esto genera mayores complicaciones. Lo más importante de hablar en nuestra charla es qué no vamos a hacer con los pacientes desnutridos agudos severos. Lo principal es no usar la vía periférica para rehidratar, solo en caso de que el paciente se encuentre chocado. No debemos administrar hierros en las fases iniciales debido a que esto aumenta el riesgo de mortalidad en los procesos infecciosos. Las sales de rehidratación que debemos usar son las sales de osmolaridad reducida y no las sales de hidrataciones convencionales. No debemos administrar fórmulas ricas en proteínas, por lo menos no en las fases iniciales. No debemos usar diuréticos ni albúmina para tratar el edema. El edema se puede resolver posterior al estado de recuperación del paciente. Y la ganancia de peso no debe ser lo primordial. Lo primordial es restablecer, el recuperar al paciente y la ganancia de peso se puede hacer de manera ambulatoria. Una de las cosas también de vital importancia es que el paciente no puede hacernos hipotermia. Para esto debemos evitar las exploraciones médicas prolongadas, los baños fríos y evitar que el niño se encuentre expuesto. Él debe estar bien cubierto y garantizar un adecuado confort térmico. En cuanto a las fases del tratamiento y el manejo inicial de los pacientes con desnutrición aguda severa, vemos que se pueden dividir en tres partes. La etapa de estabilización, rehabilitación y mantenimiento. La etapa de estabilización y rehabilitación son las que vamos a utilizar en el centro hospitalario. Incluso hay algunos pacientes que no presentan comorbilidades. La etapa de rehabilitación se puede realizar de manera ambulatoria. Aquí vemos en esta gráfica qué es lo primero que nosotros nos debe preocupar o qué es lo primero que debemos resolver cuando tenemos este tipo de pacientes. En las primeras 24 horas, más tarde 48 horas, debemos resolver la hipoglicemia de los pacientes, la hipotermia, la deshidratación, iniciar con la alimentación prudente y vemos que podemos tener, como sabemos que estos pacientes cursan con desequilibrios hidroelectrolíticos y carencias de micronutrientes, podemos tener chance de una semana y hasta 2 semanas de resolver dichos trastornos. La estimulación sensorial es importante y el apoyo emocional en este tipo de pacientes debe ser desde el primer momento que nos llega. Y estos pacientes deben ser siempre manejados en conjunto con servicios sociales. En cuanto a la mortalidad que nosotros vemos diariamente en este tipo de pacientes es sumamente elevada. Se puede decir que por encima del 20% es inaceptable, pero actualmente en Venezuela se puede decir que es extremadamente inaceptable. Veíamos como antes, por lo menos en nuestro hospital Bujipay, hace 2 años, veíamos este tipo de pacientes de 2 a 3 por mes, ahora vemos este tipo de pacientes de 2 a 3 por semana. La incidencia ha aumentado y la mortalidad también, increíblemente. Tener presente siempre que si la mortalidad ocurre en este tipo de pacientes, en las primeras 24 horas siempre es debido a un mal manejo de lo que debemos atacar inicialmente, que es la hipoglicemia, la hipotermia y la sepsis. También estos pacientes cursan con deshidratación severa y anemia y esto puede ser la causa de muerte. Verificar siempre que una vez resuelta las primeras 24 horas, los pacientes pueden llegar a tener un éxito letal si no se garantiza adecuadamente la alimentación o si damos un régimen inadecuado de alimentación. Cuando las muertes ocurren durante la noche, las principales causas son hipoglicemia o hipotermia y esto debido a la falta de alimentación nocturna porque en estos pacientes graves, en la mayoría de las madres presentan inicialmente un desapego, por eso niños no se preocupan ni por la alimentación ni por garantizarles un adecuado confort térmico. Y cuando pasamos inadecuadamente o de manera rápida de regímenes nutricionales, podemos producir un síndrome de realimentación y estas muertes pueden ocurrir cuando iniciamos el manejo ambulatorio. En cuanto a la fase de estabilización, tenemos específicamente en esta gráfica establecido cómo vamos a corregir lo que ya mencioné, que es la glicemia, la temperatura, el estado de deshidratación, la hipotermia, incluso los valores de hemoglobina. Sabemos que estos pacientes desnutridos tienen una anemia ya crónica, que ellos están adaptados a bajos niveles de hemoglobina y la corrección de esta hemoglobina debe ser poco a poco o podemos conllevar mayores complicaciones.
Aquí hablando, ya había mencionado que los sales de rehidratación oral que vamos a utilizar siempre tienen que ser de osmolaridad reducida y el nombre comercial que mayormente manejamos es Resuman. En muchas oportunidades en nuestro hospital hemos contado con él, pero la mayoría de las veces no lo tenemos. Esto es solo para mostrar que la hidratación oral sí funciona. No debemos preocuparnos si en las primeras 6 o 12 horas el paciente no se recupera rápidamente. Ya vimos que podemos alzarse hasta las 24 o 48 horas. Como ya sabemos, y ya le mencioné, en nuestro medio, en la mayoría de los hospitales venezolanos, no contamos con sales de hidratación reducida. Tenemos aquí una gráfica de cómo preparar nuestras sales de osmolaridad reducida. En cuanto al manejo de electrolitos, los pacientes de nucleócidos pueden tener diferentes alteraciones hidroelectrolíticas. Entre las más frecuentes son la hipocalemia, la hipofosfatemia, la hipercalcemia y la hipomagnesemia. El paciente siempre va a estar hipo y tenemos chance de 1 semana hasta 2 de ir corrigiendo poco a poco. Si corregimos abruptamente estos desequilibrios puede traer mayores complicaciones a dichos pacientes. Sabemos también que estos pacientes pueden presentar un grupo definido de complicaciones como lo son la acidosis metabólica y que se corrigen con bicarbonato como se explican en la gráfica. Debemos tener presente que si tenemos un paciente con una acidosis metabólica con un potasio menor de 2.5, lo primero que debemos hacer es corregir adecuadamente el bicarbonato para luego realizar la corrección del potasio. En cuanto a los manejos de las infecciones, altamente frecuentes debido a que los pacientes desnutridos son pacientes que se encuentran inmunocomprometidos y las infecciones son altamente frecuentes y eso es lo que motiva principalmente los ingresos hospitalarios. Los antibióticos van a ser según el proceso infeccioso que ellos estén presentando y según la disponibilidad, como sabemos, debido a los bajos recursos de salud y la afectación socioeconómica que contamos actualmente, el antibiótico ideal es el antibiótico con el que contamos en la institución. Los pacientes pediátricos, en cuanto al manejo inicial, pueden presentar un shock hipovolémico o un shock séptico. Es difícil diferenciar en este tipo de pacientes que es un shock hipovolémico y cuando es un shock séptico. Y en este caso sí podemos usar la vía endovenosa para corregir este tipo de trastornos. Este tipo de shock se debe corregir siempre con solución dextrosa o con ringgit lactato, nunca con solución 0,9 porque tiene riesgo de producir hipernatremia. Cuando el niño mejora el shock, debemos pasar inmediatamente a las sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida e iniciar precozmente lo que es la alimentación. La alimentación es lo más importante en estos niños. En cuanto al manejo del shock séptico, ya sabemos que debemos iniciar tempranamente con la antibiótico-terapia inicial y en este tipo de pacientes a veces es necesario el uso de hemoderivados, como sangre o plasma fresco congelado. Los pacientes también pueden presentar insuficiencia cardíaca y esta siempre es complicaciones en cuanto al manejo. Y la insuficiencia cardíaca se va a manejar igual que en otro tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Se puede usar furosemida y garantizar al paciente oxigenoterapia. Corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos de vital importancia y podemos usar también la digoxina. Estos pacientes se tienen que tratar con restricción hídrica y cuando se recuperen o se estabilice pasar a la fase de rehidratación oral nuevamente. Otras afecciones asociadas que podemos encontrar son los déficits vitamínicos. Los más frecuentes son el déficit de vitamina A, que si contáramos en nuestros hospitales venezolanos con la vitamina A endovenosa es fácil corregirlo. Este déficit de vitamina A sabemos que forma parte importante en cuanto a la fisiopatología y la clínica del paciente. Aquí tenemos la forma de corregir los déficits de vitamina A y otro altamente frecuente es el déficit de vitamina D, que forma parte importante en cuanto a la fisiopatología y la clínica del paciente. La mayoría de los pacientes de nucleócidos cursan con variados tipos de dermatosis. Entre los más frecuentes que cursan estos pacientes son infecciones por cándida, bien sea genital o orogenital. En algunos casos los pacientes cursan con cándida en ambos lugares y tenemos que tratarlas precozmente, considerar el uso de antibióticos porque a veces estas infecciones por cándida se sobreinfectan. Todo paciente desnutrido debe ser desparasitado. Estos tipos de pacientes siempre son de bajos recursos,
vienen de campos, en nuestro medio el agua potable no se garantiza y hay que garantizar que los pacientes cuenten con este tratamiento también. A veces los pacientes desnutridos agudos severos no ingresan con diarrea, pero posterior a iniciar la alimentación empiezan con diarrea y la diarrea puede ser persistente. Esto no nos debe preocupar, sino que hay que seguir con la vía oral, garantizar las sales de osmolaridad reducida, y esta diarrea es debido a la atrofia y aplanamiento de las vellosidades que presenta el paciente. Es de gran importancia mencionar que la mayoría de los pacientes desnutridos agudos severos cursan con tuberculosis, o la causa de su desnutrición es la tuberculosis, debido a que estamos en una zona endémica. Para nadie es un secreto que actualmente en Venezuela se nos han presentado patologías que ya no veíamos hacía mucho tiempo. Entonces, forma parte del protocolo en los pacientes desnutridos realizar PDR o pruebas para descartar tuberculosis. En cuanto al desnutrido con HIV, lo vemos con bastante frecuencia en nuestros hospitales, principalmente en el Hospital Universitario Ruy Páez. Hemos tenido pacientes que desnutridos severos con recaídas y se establece que los pacientes eran HIV y se tratan igual que cualquier otro paciente desnutrido agudo severo, y una vez recuperado y estabilizado es iniciar precozmente el tratamiento antirretroviral. A estos pacientes se les deben garantizar dosis altas de vitaminas, y si presentan diarrea resistente que no se resuelve, valorar el tratamiento antirretroviral. La alimentación durante la fase de estabilización, es importante mencionar que la alimentación debe ser precoz, oportuna, constante, con fórmulas nutricionales apropiadas y con un aporte proteico adecuado. La fórmula para iniciar en cuanto al soporte nutricional siempre es la F75, y posterior a la recuperación y estabilización en el ámbito ambulatorio podemos pasar a la F100. Aquí tenemos las características de la F75 y la F100 en cuanto a los componentes nutricionales, energéticos y proteicos. Y vemos en esta gráfica, tenemos resumida cómo vamos a corregir y cómo les van a hacer todas las vitaminas que los pacientes desnutridos agudos severos, una vez estabilizados, van a iniciar. Cuando este tipo de pacientes se han recuperado, tenemos criterios para pasarlos a la etapa de seguimiento o la etapa de manejo ambulatorio, que son ausencia de las complicaciones clínicas, control de las alteraciones metabólicas y de las infecciones, que los pacientes tengan una adecuada glicemia, que no hayan presentado ni hipotermia ni hipertermia, y que el paciente recupere el apetito y esté ávido de alimentación. Esta diapositiva es para mencionarles que tenemos el RUF. El RUF es un suplemento alimenticio muy seguro que cuenta con todas las vitaminas y con un adecuado aporte proteico. Lamentablemente en nuestro hospital no contamos con eso, pero sería lo ideal para hacerle el seguimiento y mantenimiento a esos pacientes desnutridos agudos severos una vez estabilizados y que han sido egresados y se les ha dado el alta. También es vitalmente importante mencionar que por lo menos para los pacientes desnutridos severos menores de 6 meses, tenemos fórmulas RUF para las madres también. Debo mencionar que el tratamiento de niños con desnutrición aguda severa dentro y fuera del hospital debe ser complementario. Es un tratamiento complejo, no es fácil, sobre todo tomando en cuenta la situación que vivimos día a día en nuestros hospitales, que no contamos con todos los medios para establecer los diagnósticos, no contamos con exámenes complementarios y no contamos con estos suplementos nutricionales ni dónde hacerle seguimiento a los pacientes. Pues el manejo ambulatorio de los pacientes no se está haciendo desde que comenzó la pandemia. Entonces, este tipo de pacientes, a pesar de que se han egresado de manera estable, pueden presentar recaídas frecuentemente. Si es fragmentado y de corto plazo, los niños no logran rehabilitarse y aumentan hasta 4 veces el riesgo de mortalidad. Tenemos la referencia con la cual se realizó esta diapositiva y bueno, agradecido totalmente por ser partícipe de la conferencia.
de nuevo, gracias a la sociedad por darnos participar a los residentes del posgrado y felicitaciones nuevamente al doctor. Feliz de conocerlo también. Muchas gracias.